Sí, es una pregunta que a mí me estaba rodando por la cabeza. Está en 1 de Juan 5:1 y 1 de Juan 3:9. Sí, puede Empiezo leer. y con Sí. 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y después 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Bueno. Tengo ahí una ¿cómo le Bueno, digo yo? el primer Preocupación. verso decía ¿cómo? ¿El primero? Todo aquel que es nacido de Dios. Sí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, ahí está hablando de la verdadera conversión a nuestro Dios. Ahí está hablando de los hijos de Dios, haciendo una separación o haciendo una forma de distinción de qué son los hijos de Dios y qué son también los creyentes o las personas que son simpatizantes y que están buscando a Dios, iniciando los caminos de Dios. Entonces en ese tiempo, según lo que Juan le estaba diciendo, que todo aquel que creyera que Jesús es el Señor, él estaba predicándole un poco a los judíos. Y los judíos no creyeron que el Señor Jesucristo fuera el Hijo de Dios, fuera Dios. Ellos no creyeron eso. Y como Felipe y todos estos apóstoles les predicaban era a los judíos, por eso él les dijo, todo aquel que crea en Jesús o en Jesucristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios y que es Dios, el que crea eso es porque es nacido de Dios, es porque Dios se lo reveló y se lo puso en su corazón. Amén. Así como cuando nosotros vinimos por primera vez a la iglesia y nos dieron profecía, y esa profecía sirvió para que usted se convenciera, y usted siguió viniendo fue porque lo convenció la profecía. Amén. Entonces usted dijo, en esta iglesia me dijeron algo que estaba aquí en mi corazón, en mi vida, nadie lo sabía. Y fuera de eso, sentí alegría y felicidad. ¿Quién será? Pues debe ser un ser sobrenatural que vino a mí. Y entonces sigo viniendo a esta iglesia porque me convencí, porque Dios me convenció. Gloria a Dios. Entonces, como me convencí, estoy viniendo. Nadie me ha dicho que venga, nadie me ha ofrecido dinero por venir, sino que yo vengo por mi propia voluntad porque siento como algo diferente en mi ser que me da felicidad y alegría y que quiero estar acá. Eso es lo que Juan estaba diciendo, que el que creyera en Jesús, que era Dios, porque era difícil en ese tiempo creer en Jesucristo. Para los judíos, qué difícil. Y él dijo, los que creen es porque Dios está haciendo un milagro en el corazón de esta gente y se va a convertir. Entonces, el que crea, entonces le decía a los judíos, si usted cree que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, es porque Dios le puso a usted eso en su corazón. Y al ponerle eso en su corazón, usted nace para Dios. Es nacido de Dios. Usted comienza a nacer de nuevo. Recordemos que el Señor Jesús dijo que la gente iba a nacer de nuevo. Dijo, y el que en mí crea nacerá de nuevo, será nueva criatura. Que era cuando el otro le decía, ¿será que nos volvemos a meter en el vientre de la madre para volver a nacer? Dice, no, es Dios que entra en el corazón de la persona para que renazca, para que nazca de nuevo, para que crea en Dios. Eso es lo que él decía Juan, es nacido de Dios, con una nueva tendencia en su ser. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Él es el enviado por Dios. Amén. Entonces, en el otro verso que usted lee, cuando dice, y todo el que es nacido de Dios, pues no practica el pecado. No lo debe practicar porque entonces usted viene, se convenció porque Dios le habló a su corazón. Usted comienza a creer y a experimentar cambios en su vida.
usted comienza a decir, yo ya no debo hacer esto. Una persona fumadora dice, no, yo ya no quiero volver a fumar porque esto es un vicio. No, yo no quiero porque yo siento que no debo hacerlo. Yo quiero como que agradar a Dios. Y entonces empieza ese dilema, la iglesia, el vicio, y empieza como esa lucha. Pero nadie le ha dicho a la persona que no lo haga, sino porque su misma conciencia o Dios le pone en su ser que eso no está correcto. Entonces la persona como que comienza a apartarse, a cambiar y analizar y decir, esto no se debe hacer, yo no debo hacer esto. Empieza a cambiar. Entonces, el que es nacido de Dios, cuando ya Dios ha hecho un milagro en su vida, esta persona que ya no tiene el apetito del pecado. Por ejemplo, yo no tengo el apetito ni de cometer un homicidio, yo no tengo apetito de cometer adulterios, yo no tengo apetito de robar o hurtarle a alguien, no tengo el apetito de engañar a la gente, no tengo apetito de tener envidia contra los demás o ser hipócrita. Todos esos apetitos se fueron de mí. Entonces, si se van todos esos apetitos malos de nuestro ser, ¿qué significa? Que uno es nacido de Dios. Y que si estoy nacida de Dios, entonces ¿qué? ¿Estoy practicando o no estoy practicando el pecado? Entonces uno deja de practicar el pecado, porque ya uno nace del Señor y todos esos apetitos del mundo, de la envidia, de los rencores, del odio, de hacerle mal a la gente, de estafar, mentir, engañar, todo eso se quita de uno porque me convertí a Dios, porque creí en Él y Dios está aquí viviendo en mi corazón y me ha sacado todo eso. Entonces yo, ¿qué hago? Observo de pronto a la gente que hace todas esas cosas, pero yo no lo hago porque en mí ya no está hacer eso. No siento esos deseos, esos apetitos de hacer estas cosas. Entonces yo digo, pues he nacido de Dios. Entonces, como nací de Dios, pues yo no voy a practicar el pecado, porque ya no está ese deseo en mí. Ya nadie me está obligando. No estoy aparentando. Simplemente en mí no está el deseo de hacer eso. Por el contrario, ya comienza el Espíritu Santo a darle a uno frutos. Y entonces ya uno comienza a tener amor y cariño por la gente, respeto, sinceridad por la gente, ¿no? Hacer el bien, tener misericordia, tender la mano, ser generoso, querer a la gente, amarlos. Eso es ya lo que Dios comienza a darle a uno en el corazón después de que estaba ocupado el corazón en todas las maldades. Sale eso y vienen las virtudes, vienen los dones, los frutos del Espíritu a morar en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol estaba hablando por ellos mismos. Ellos estaban diciendo, nosotros nacimos de Dios, nosotros ya no practicamos el pecado. Porque una persona que nace de Dios no practica el pecado. Tiene temor, no lo hace porque ya no tiene ese deseo de hacerlo. Entonces, él estaba ahí enseñando, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y hay otros versos de la Biblia que dice, y el que dice ser creyente, hermano de la iglesia, y que está buscando a Dios y está practicando el pecado, dice, el tal no ha nacido. Ahí dice, esa persona no ha nacido de Dios porque está aparentando y está ahí metido en medio de la congregación, haciéndose pasar por creyente o por hermano o hermana de la iglesia y sigue practicando el pecado. Y dice el apóstol, el tal no ha nacido, dice, no se ha convertido. Eso es la explicación que ahí el apóstol estaba haciendo, Juan estaba haciendo esa explicación, que verdaderamente la persona que nace, que se convierte a Dios, pues deja de practicar el pecado porque Dios le quita eso. Pero si alguno tiene alguna tendencia, ¿no? Porque es que el cambio de vida es paulatino. Alguno dice, yo era muy mentiroso, ahora dejé de decir mentiras, pero tengo otro defecto. Tengo el defecto de que soy hipócrita o envidioso. Yo era mentiroso, ahora ya no soy mentiroso, pero entonces sí,
soy hipócrita porque yo no soy sincero a veces con las personas. Entonces me falta cambiar en eso. Y comienza a luchar y a pedirle a Dios que le ayude a quitar eso. El otro entonces tendrá otra debilidad. Y va a decir, bueno, yo tengo tal debilidad, tal defecto. Me falta cambiar. Dios me ha hecho promesas y yo le pido a Dios que me ayude a quitar eso hasta que realmente yo sea una persona 100% nacida de Dios. Pero entre tanto es un proceso de cambio. Es un proceso. Entonces la persona, habrá un hombre o una mujer que, pongámosle un número, practicaba 20 pecados. Ese hombre y esa mujer se convierte a Dios, conoce lo de Dios. Dios comienza a darle lo espiritual, a darle dones. Entonces él comienza a cambiar. Se le había quitado un defecto, un pecado, ya son 19. Después ya se le quitó otro, el 18, y así. Poco a poco va luchando la persona hasta que va cambiando y se le va quitando todo y hasta que llega al día de la perfección, como dice la Biblia, que todos tenemos que llegar a la perfección. Amén. Pero la perfección la adquirimos es aquí en esta vida, no después de la muerte, sino que el día que muramos ya seamos perfectos, ya nuestro corazón esté completamente libre, que ya no sean los 20 pecados, sino 0 pecados. Gloria a Dios. Habrá problemas, habrá tribulaciones, habrá muchas cosas, muchas experiencias que suceden en la vida, pero será cosas momentáneas, ¿no? Cosas momentáneas, no porque estén sembradas en el corazón. Habrá enojos, discordia, de pronto un disgusto, una incomprensión, una alteración del temperamento, pero eso no está sembrado en el corazón, sino fue algo momentáneo que pasó, que el diablo vino y le puso esa trampa y cayó usted en eso, pero eso no está en su corazón, sino así por fuera, que el diablo viene a ponerle esas tentaciones, pruebas, trampas, pero ya en su corazón no está eso viviendo con usted. Eso es lo que a veces nos parece un poco como difícil y complejo, poder entender y comprender qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y qué es aquello que nos está rodeando. A nosotros nos pueden rodear muchas debilidades y errores y muchos detalles, pero en el corazón, en lo profundo, no existe ya eso. Entonces lo que me rodea me es fácil de quitarlo, con oración, pidiéndole al Señor, reconociendo. Y así esa es nuestra lucha que nosotros tenemos. Entonces no significa que de un día para otro ya llegamos a ser perfectos. La perfección es progresiva. Dice que es comparada con la luz de la aurora. Dice que cuando el día va a amanecer es poco a poco que comienza la luz y comienza hasta que el día es perfecto, hasta que el sol alumbra. Y dice que así es nuestra vida espiritual también. Gloria a Dios. Es un progreso, cada día será mejor, cada día debe ser mejor nuestra vida espiritual. No empeorar, ¿no? Que después de 20 años, 30 años de estar en la iglesia, entonces en vez de progresar, empeoró. Y entonces, no, pues empeoró y ahora fue que se retiró de la iglesia. No, pues ahí sí que empeoró toda su vida. No, el progreso, debemos nosotros cada día que pasa, progresar y progresar hasta que llegamos a esa perfección que el Señor quiere. Gloria a Dios. Y llegaremos porque es que Dios es el que quita eso. ¿Sabe cómo? Cuando amamos a Dios. Amén. Cuando uno ama a Dios y quiere agradarlo, uno puede lograr muchas cosas y llegar a ese grado de perfección. Amén. Porque el amor a Dios lo puede todo. Gloria a Dios. Si uno no ama a Dios, pues nada le interesa, no me interesa cambiar, sigo así mi vida como voy, pecaminosa con todos los defectos. No, amo a Dios y cada día quiero ser mejor. Amén. Es eso, el amor a Dios también es lo que hace que nosotros seamos perfectos y seamos nacidos de Dios para no practicar el pecado. El amor a Dios.